más y ocasionando problemas en las principales ciudades del país. En Parque Carabobo y Marachacín, Venevisión. El presidente Rafael Caldera expresó su apoyo a la gestión del ministro Carlos Tablante al frente de la Comisión Nacional Antidrogas y lo ratificó en el cargo. Aymara Chacín tiene la respuesta de Tablante a los señalamientos que hizo en su contra el empresario Andrés Galdo. Al determinar que la joven Lorena Márquez fue asesinada por su esposo Manasés Capriles, la juez Norma Cabrera pidió investigar la existencia de un presunto cartel de la droga en Aragua. La familia de la joven asesinada aseguró que el ministro antidroga, entonces gobernador de Aragua, sabía y permitía la actividad del narcotráfico en la región. Tablante niega cada palabra dicha por su principal acusador, Andrés Galdo. Galdo se ha convertido en una especie de sicario de la corrupción y el narcotráfico. Si Andrés Galdo pide una investigación en su contra, el ministro dice que sería interesante averiguar quién financia las columnas que el escritor publica en importantes medios impresos. A lo mejor algunos de esos están hoy trabajando con el señor Galdo, convirtiéndolo nuevamente en una especie de sicario de esos intereses vinculados a la corrupción y al narcotráfico para tratar nuevamente de intentar liquidarme. Para demostrar que es enemigo del narcotráfico, Tablante enumeró sus acciones frente a la Comisión Nacional Antidroga. La erradicación de cultivos de amapola y marihuana en la Sierra de Perijá, la creación de una unidad de inteligencia para impedir el lavado de dinero y el aumento de los decomisos. Al extremo de que en estos 6 primeros meses hemos incautado más droga que las que se habían incautado en los últimos 3 años. Además, Tablante dice tener las mejores relaciones con la DEA y el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, autoridades serias que detectan de inmediato si un funcionario tiene trato con el narcotráfico. Esta misma semana el ministro antidroga se reunirá con el fiscal general de la República. Le pedirá que exija a los jueces que cumplan con la ley antidroga en lo relacionado con la destrucción de los alijos incautados. Él informó que por orden de los jueces, cuerpos de seguridad del Estado guardan por 2 años droga incautada cuando la ley exige que se destruya a los 4 meses. Aymara Chacín, Venevisión. Buenas noches para todos. De inmediato la información del día. Comenzamos con Justo Pastor Perafán. El futuro del presunto capo de la droga colombiana está en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia decidió su extradición hacia ese país. Perafán, uno de los hombres más buscados en Colombia, fue detenido el 17 de abril en el estado Táchira por la Guardia Nacional. En Nueva York enfrentará 8 cargos y será juzgado por un tribunal de Brooklyn. A esta hora, agentes de la DEA y autoridades venezolanas ultiman los preparativos para su traslado a Estados Unidos. Precisamente nuestra compañera Aymara Chacín está en el aeropuerto de La Carlota, acá en Caracas, por donde podría salir Perafán. Aymara, buenas noches. Buenas noches para todos. Desde que conocimos en el mediodía de hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición de Perafán hacia los Estados Unidos, hemos estado pendientes de cualquier eventual traslado de Perafán hacia ese país. Aquí en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como La Carlota, supuestamente tenemos la información, un avión de la DEA que trasladará al país del norte a Pastor Perafán. Sin embargo, hasta estas horas de la noche eso no ha ocurrido, no ha habido ningún movimiento que nos los haga pensar, por lo tanto, sin embargo, continuaremos aquí esperando que eso suceda. Mientras tanto, mientras esperamos, vamos a darle los detalles a ustedes de la decisión que este mediodía tomó la Corte Suprema de Justicia. Procedente la extradición del ciudadano Perafán Ome a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. El presidente de la Sala Penal, Ismael Rodríguez Salazar, hizo pública la decisión. Explicó que el fallo se basó primero en lo establecido en los tratados de extradición firmados con Colombia y Estados Unidos. Quien primero solicita la extradición tiene la preferencia. Estados Unidos pidió el envío de Perafán 5 horas antes que Colombia. En segundo lugar, el principio de la doble incriminación, es decir, que los delitos que se le imputan al ciudadano Pastor Perafán Omen están previstos como punibles tanto en los Estados Unidos de América como en Venezuela. En el expediente de Perafán se transcribe la declaración de un funcionario de la DEA. Este agente investigaba a Perafán desde el año 88. Asegura que Perafán, conocido como The Big Boss o el Mandamás, dirigía una falsa empresa importadora de muebles que tenía sucursales en México y varias zonas de Estados Unidos. Enviaba la droga en el interior de los muebles y sus cómplices le devolvían el dinero de la misma forma. Todo esto es negado por los abogados. Y Pastor Perafán va a demostrar su inocencia en los Estados Unidos de América. ¿Cómo va a quedar la Corte Suprema de Justicia en todo esto después?
Evidentemente afectadas, las hijas del presunto narcotraficante se despidieron de su padre en la DIM. Estamos mal y no queremos dar declaraciones ya. ¿Qué piensa de la decisión de la Corte? ¿Qué hacemos? Es injusta. La DEA es el organismo que realizará el traslado. Minutos después de conocer la decisión, ya estaban en la División de Inteligencia Militar. Hay agentes de la DEA que ya llegaron a la DIN de todas maneras. Creo que para afianzar la seguridad con Pastor Perafán, pero no más, no sabemos. Es decir, que nosotros estamos pendientes de cualquier... Y este fue el resultado. Eso es pagar y para allá. No, eso no, ¿cómo será que ni hemos alzado por los clientes? El gobierno sabe que esta medida es impopular. Reconocemos que el pagar más resulta desagradable para el usuario. Y cuando esto es producto de una decisión de un gobierno, el precio popular, de popularidad o el precio político es muy alto. Arrieta debió explicar en el Congreso el porqué de este aumento. Dijo que el gobierno, además de sincerar los precios de la producción, quiere lograr que los conductores cambien la gasolina por el gas natural y dejar la gasolina para la exportación. Donde allí se tranza bien y que usemos el recurso, el gas natural y el gas licuado del petróleo en la aplicación expedita, mucho más económica, pero muchísimo más económica, para que los usuarios no sea impactado por el precio de los ajustes de un tesoro que es la gasolina. Mientras Arrieta explicaba la política energética del gobierno, Luis Justi, presidente de PDVSA, informaba que producir un litro de gasolina alta le cuesta a PDVSA 83 bolívares por litro y es inconcebible que se venda a 60 bolívares el litro. Pero el diputado Carmelo Lauría sacó a relucir algunos de sus datos. Poner un litro de gasolina en el tanque de los vehículos de los venezolanos vale 44.89 en la alta y 38.70 en la baja. La respuesta de Luis Justi y Erwin Arrieta no convencieron a los parlamentarios y estos exigieron al gobierno suspender el aumento. Este acuerdo del Congreso no obliga al gobierno a reconsiderar la medida y como el aumento ya fue decretado, Luis Justi trató de suavizar los ánimos recordando a los transportistas que el aumento de la gasolina no debe ser excusa para aumentar las tarifas del transporte, pues el gobierno aumentó el subsidio que le da a los conductores del transporte público. En la parte de apoyo al transporte público son 5.800 millones de bolívares mensuales y se está aumentando en 1.600 millones de bolívares mensuales. El gobierno continuará prestando ayuda a aquellos transportistas que deseen cambiarse al sistema de gas natural. Aunque el gobierno insiste en que este aumento no afectará a los transportistas, pues están subsidiados, seguramente en los próximos días veremos presión por parte de este sector para aumentar las tarifas del transporte público. En Quinta Crespo y Marachacín, Venevisión.